¿Qué tal amigos de Qué Show? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión que como siempre pues va a estar interesante, digo yo. ¿Cómo estás, mi buen Rulas? Muy bien, gente de Carisma TV. Hoy es día de Qué Show y como siempre, bueno, no como siempre, como últimamente hemos hablado acerca de mucho de música, hoy Alex nos tiene una información muy importante, información que cura, decían por ahí en la tele, ¿te acuerdas? Así es, mi estimado. Y bueno, lo que pasa es que esto lo estamos haciendo para que todos nuestros amigos que nos están viendo, que nos hacen el favor de sintonizarnos, pues vayan teniendo toda una secuencia, vayan viendo todos los programas y vayan diciendo, es un rompecabezas y lo podemos ir armando como nosotros queramos. ¿A qué me refiero? A que en programas anteriores estuvimos hablando de lo que era una canción, ¿no? Ujú. Cuáles eran los elementos de una canción, qué era lo que te producía una canción, y hablábamos de las canciones más famosas del mundo. Bueno, pues un puñado y un grupo de canciones pues forman un álbum, mi estimado, ¿no? Ujú. Entonces, normalmente los discos, que en nuestra época eran los discos LP, los long play, los larga duración, traían 10 canciones, después algunos otros traían 12, de repente algunos 14, pero eran entre 10 y 12 canciones. Y esto de las 10 canciones, pues también ya lo platicamos en algún Así programa, es. de que esto empezó porque los Beatles, una de nuestras bandas favoritas en la vida, y que compartimos este gusto con el Rulas, pues en algún momento los 10 primeros lugares de la lista eran de ellos, y dijeron, ¿cómo le vamos a hacer? Sacamos 5 sencillos y una canción de cada lado, o cómo, y a alguien se le ocurrió, pues vamos a hacer un disco grandote. Y entonces así fue como empezó la historia de los álbumes. Y bueno, algo que ya no está sucediendo en esta generación, mi Rulas, es que ya no hay prácticamente discos, ya son elementos de colección, y pues en algún momento pues sí se vendían millones de copias, y ahora son los streamings, son Las reproducciones. la cantidad de reproducciones, ¿no?, que hay en estas plataformas. Y bueno, mi estimado, ¿qué te parece si hablamos de los discos más vendidos de la historia? Ok, estoy de acuerdo. Los discos más vendidos de la historia y empezaremos por el idioma, el anglosajón. Claro, como para respetar, ¿no?, de dónde viene todo, Sí, ¿no? sí, yo creo que suena bien. Y asumiendo justamente, como bien lo dices, mi querido Alex, pues la inercia que hemos venido manejando en Qué Show, donde Alex nos ha venido llevando, si me permiten la expresión, de la mano al conocimiento de la música. Ya después hablaremos de otros artes, pero también valdría la pena, mi querido Alex, que después, porque me queda muy en claro que esto que nos estás compartiendo es como para cuando usted tenga una noción básica de la música y clavarse un poco en la melomanía que tanto Alex como yo padecemos. Y bueno, ya después podremos hablar de instrumentos en específico, por ejemplo, el bajo, que nunca se escucha, pero sí se escucha. Efectivamente. Pero vamos a hablar acerca de los álbumes. ¿Te parece bien? Así es, mi estimado Rulas. Oye, pues fíjate, corrí el año de 1982. Ok. Yo era un niño de escasos 11 años, y de repente sale un tipo que nos voló la cabeza a todo mundo, que era un jovencito que en ese tiempo estaba pues con su segundo material discográfico como solista, y que de repente empezó a tener un éxito impresionante con un disco que a mí me parece maravilloso, y que lo tuvimos todos, mis Rulas. No sé si tú, pero creo que casi todos, porque tú estabas todavía mucho más pequeño y a ti ya te tocó descubrirlo después. Estamos hablando del Thriller de Michael Jackson. Sí, bueno, si bien yo era más joven que Alejandro Guizar, debemos de recordar que yo tengo hermanos mayores. Uno de ellos, de hecho, es de la edad de Alex. Entonces, pues yo recuerdo que aún yo siendo pequeño, era increíble el saber que decían, va a salir Michael Jackson en la tele, ¿no? Y era forzoso prender la tele porque sabíamos que iba a estar, iba a bailar. Y bueno, Thriller, yo me atrevería a mencionar que es sin duda el video más representativo, más creativo, cinematográficamente hablando, conecta absolutamente toda la esencia del arte de Michael Jackson.
Y bueno, yo sé que no estamos hablando de manera específica de este video, pero el disco en sí está hecho a la perfección, ¿no? Sí, es un discazazazazazo. Y bueno, pues no podía El productor, ser ya hablamos acerca de de... otra manera, exactamente, Ajá. porque el productor era el señor Quincy Jones, que ya habían trabajado juntos, tenían tiempo trabajando juntos y que de repente pues lograron hacer esta mancuerna extraordinaria y sacaron este disco que pues ya se quedó para la historia y que las generaciones venideras lo van a descubrir y a redescubrir y estoy seguro que les va a seguir encantando porque es un discazo. Y lo que dices, por ejemplo, en el caso de la canción que le da nombre al disco, Thriller, fue otra locura de Michael Jackson, porque estamos hablando de que MTV, este canal de música, estaba en pañales Ujú, y de repente, pues muy poca gente grababa videos porque no se usaba, porque aunque los grabaras, las televisoras no los metían ujú, porque no tenían espacio. ujú. Entonces surge MTV y surge el auge del video porque pues tenías que meter un video y tenías que hacer un video. Y de repente Mr. Jackson dice, pues sí, pero yo no quiero hacer cualquier video. Y dice, yo quiero hacer una mini película. Ujú. Y de repente se le quedan viendo todos y dicen, pues no, pues es un video para una canción. Y él dice, no, quiero hacer una mini película. Y él empieza a generar toda una idea, escoge a un productor, a John Landis, que había hecho en ese momento una película muy popular que se llamaba El Lobo Americano en Londres, Ujú. ¿no? Y que le había llamado mucho la atención a Michael Jackson, los efectos especiales de cómo se transformaba en el lobo y demás. Y la canción, que obviamente, pues el título es espeluznante y que trataba de esta historia de terror, dijo yo quiero a John Landis. Y empezaron a trabajar, a trabajar, a trabajar, y en su momento fue el video más caro de la historia, que si ahorita la cantidad es astronómica, en ese tiempo era 3 veces más, ¿no? Ujú. Se dice que el video costó $1 millón, mi estimado. Sí, y bueno, fue un video que creo también nosotros ya fue tanto el impacto que incluso lo podías ver ya de manera, o el acceso era también en televisión abierta. Yo lo recuerdo muy claro haberlo visto en Canal 5, por ejemplo, había como especiales y bueno, también había la posibilidad que luego lo editaban, no sé si recuerdas, para que no fuera tan largo. Entonces ya cuando decían, van a pasar el video de Thriller completo, sí era así de, ok, me siento y lo voy a disfrutar. Y bueno, yo en 1982 pues era muy pequeño, lastimosamente, tenía 2 años y sí debo de reconocer que sí me daba miedo, mi querido Alex. Claro, empezabas a morder el chupón de la mamila y decías, se está transformando este hombre, ¿no? Increíble. La verdad que sí es un video extraordinario que duraba 15 minutos, ¿no? Y se cumplió lo que dijo Michael. Era una mini Sí, película claro. que está basada en esta película de lobo americano en Londres, ¿no? De hecho, pues, se transforma así como una especie de lobo y Ajá. la medianoche y el bailecito de los zombies. Y fue increíble. De hecho, en la ciudad de Nueva York, por las fechas de allá del Halloween, ¿no? Ujú. 31 de octubre, hay un desfile especial donde la Quinta Avenida se llena y ponen a la música de Thriller Okay. y la gente hace la coreografía y la gente la baila 40 años después, mi buen. O sea, increíble. Sí, más de 40 años y Thriller sigue siendo la sensación, sigue siendo una figura representativa, principalmente, como bien lo dices, Alex, de la fecha de Halloween. Incluso todavía hace muy poquito, probablemente lo pudiste ver. A mí me llamó mucho la atención que en un jardín de niños, un niño hizo la coreografía de Thriller y la hizo perfecta y sensacional. Y lo que más me llamó la atención era que era un colegio religioso y las monjas estaban fascinadas, ¿no? Entonces dices, cómo de alguna de otra manera, independientemente de la creencia y de todo este rollo de Halloween y la concepción religiosa, ya se ha sido parte ya de la idiosincrasia, de la cultura, incluso en México, porque era un video en México, ¿no? Sí, y bueno, nos estamos clavando mucho en esta rola del disco de las 9 que traía, pero es importante porque pues marcó esta producción y gracias a esta canción es que este disco es lo que es uno de los más vendidos
en la historia. Y pues Michael Jackson se le ocurría cualquier tipo de cosas, ¿no? O sea, si tú recuerdas, la parte final, había un poema que decía el señor Vincent Price, que era un tipo que pues estaba muy identificado con el género del terror y que pues habla de esta parte y la risa que se avienta al final y que de repente nosotros en el mundo latino como que no entendíamos quién era el mono, ¿no? Pero para los estadounidenses sí era una figura muy representativa del género del terror y la voz la tenían perfectamente identificada. Y sabes que este señor está arrepentidísimo de haber tomado la decisión que tomó. No me digas, Alex, ¿por qué? Pues porque de repente era Vincent Price, ¿no? Ajá, Y de repente ajá. le dicen, oiga, señor, y a la hora de pagarle sus honorarios, ¿qué prefiere? ¿Quiere que le demos una cantidad específica o prefiere usted un pedazo de las regalías del disco? Y Vincent Price, siguiendo la mala costumbre de Pedro Infante, dijo, a mí págame tanto y hagan lo que les dé su regalada gana con la grabación, y se arrepintió. Si este señor hubiera dicho, me llevo una parte de las regalías, hubiera hecho millones y hasta la fecha seguiría generando millones y millones de dólares. Son decisiones que de repente se tienen que tomar y bueno, así sucedió, mi estimado Alex. Lo mismo pasó, si mi memoria no me falla, con el encargado de efectos de sonido del Exorcista. También exactamente la misma historia, mi estimado Alex, y también el arrepentimiento es mucho, pero igual él decía de esta película, mencionaba, yo vi la película y dije, ¿quién demonios va a creer y le va a gustar esta porquería, no? Y pues resulta ser que también es una de las películas más emblemáticas. Claro, y además era mexicano, ¿no? ¿Es correcto? Y dijo, ¿cómo es posible que la gente se vaya a emocionar cuando yo estoy haciendo efectos especiales chupando jitomates, ¿no? Ajá, Entonces dijo, a mí mejor páguenme mi lana, aseguramos la quincena y ahí háganse bolas, ¿no? Es Y fue correcto. increíble. 70 millones de copias se tiene registrados. Wow. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero 70 millones. Y ya para cerrar con el tema de Thriller, mi buen, porque todavía tenemos una larga lista. Mucha. ¿Tu canción favorita de este álbum? Es que compramos ese disco por Thriller, entonces tiene que ser Thriller, la neta. Ok, a mí mi canción favorita era Beat It, que ya también platicamos un poco al respecto, y del solo maravilloso que tiene el señor Eddie Van Halen, que también fue un disco carísimo porque participó Eddie Van Halen. Y luego también participó Paul McCartney con The Girl Is Mine, ¿no? Vincent Price. El video lo hizo John Landis. O sea, costó una fortuna hacer ese disco, pero pues la ha recuperado con creces y es uno de los discos más importantes. Y bueno, la portada de Mr. Jackson ahí acostado y Billie Jean. O sea, Billie Jean, fíjate, yo recuerdo en una época donde no existía el internet, donde no existían las redes sociales, que de repente los domingos, nosotros transmitimos desde la bellísima ciudad de Morelia, la ciudad de la Cantera Rosa, la gente salía a maderear, ¿no? La avenida Madero, que es la avenida principal de esta ciudad, pues todo el mundo se salía el domingo a dar la vuelta en el coche, y era increíble cómo en esos años del 82 al 84, porque en ese tiempo los discos duraban más, no como ahora, que son totalmente desechables y fugaces, pues el domingo veías a todo mundo en el coche con el estéreo a todo volumen y la canción favorita era Billie Jean, ¿no? Sí, es una gran canción. Bueno, el disco en realidad es maravilloso, es estupendo. Ya lo hemos mencionado. Quincy Jones hace un estupendo trabajo en la producción y yo creo que si usted es un coleccionista, es imperdible que no tenga Thriller. Efectivamente. Y bueno, un disco que salió allá por 1976, que fue anterior a este disco de Thriller de Michael Jackson, es el disco de éxitos de los Eagles, donde pues era una colección de sus éxitos de 1971 a 1975. No sé cuál ha sido el fenómeno, eso sí no me lo explico, pero en los últimos años empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y hay algunas listas que te dicen que ya igualó a Thriller de Michael Jackson, y hay otros que dicen que pues no solamente lo igualó, sino que ya lo superó, y que el disco más vendido de la historia es esta recopilación de los éxitos de los Eagles. Me cuesta trabajo creerlo, me cuesta mucho trabajo creerlo,
porque, pues bueno, los Eagles son una banda muy popular. Ujú, En Estados Unidos es como la banda de casa, ujú, pero en el resto del mundo no tanto. ujú, Y bueno, y en el resto del mundo, pues aparte de Hotel California, a ujú, menos si eres fan, pues no conoces como todas las canciones de los Eagles, ¿no? ujú. Entonces me parece como que un fenómeno muy curioso el hecho de que para algunas listas se ha considerado ya el disco más vendido de la historia y para otras pues únicamente igualando el Thriller de Michael Jackson. Sí, yo no creo, definitivamente no creo. Michael Jackson, insisto, era conocido en todos lados, o al menos en México, incluyendo Morelia, que en ese momento pues seguía siendo una provincia y que era difícil que nos llegara cierta información, cierta música, era complicado estar actualizado en este rubro. Y bueno, yo no recuerdo para ese entonces algo de los Eagles, ¿no? Y como bien dice mi gran amigo Alex Guizar, pues nosotros en la memoria colectiva pues relacionamos a los Eagles con Hotel California e incluso si usted recuerda en programas anteriores yo les decía que fue mejor, fue mayor el éxito que de Hotel California cuando hicieron el acústico, Alex. Efectivamente, es un discazo el acústico. Y bueno, lo que dices tú, ¿no? O sea, no se compara la presencia en el mundo de Michael Jackson con los Eagles. Por eso te digo que a mí también me cuesta trabajo creer esto, pero bueno, son ventas certificadas y ahí están, ¿no? Sería interesante descubrir el fenómeno. Como sabes, hace escasamente 2 meses tuve oportunidad de verlos en la Esfera en Las Vegas y la verdad son impresionantes. Es un megagrupo extraordinario, pero sí la presencia en el mundo les hace falta. Digo, tú tuviste los mocasines, el calcetín blanco, el pantalón de brincacharco y el guante de Shakira, Sí, y claro. nunca tuviste nada de los Eagles. No, claro. De hecho, si yo veo a alguien con zapato negro y calcetín blanco, yo digo inmediatamente Michael Jackson. Y si se agarra la entrepierna, dices, No, 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 tampoco. No, espero que no lo hagan en público, por favor. Sí. Sí. Ok, 70 millones de copias, que también es un montón de discos. Y luego nos vamos al Back in Black de AC/DC, otra banda pues muy representativa, otra banda súper conocida, que también es increíble el éxito que han tenido con este material discográfico, que de acuerdo a los reportes de las listas lleva 50 millones de copias vendidas en el mundo, mi estimado. AC/DC. Sí, una banda que en el momento en el que sale este disco fue fenomenal y hasta la fecha me atrevo a decir que es una canción obligada para cualquier banda que toca covers, Claro. que toca covers en cualquier bar. Si no conocen, no saben AC/DC, Back in Black, definitivamente pueden ser bajados a jitomatazos y botazos y todo lo que pueda hacer. Es un disco y una banda emblemática y hasta hoy en día sigue siendo un fenómeno la canción. Sí, efectivamente. Y es un disco que tiene una peculiaridad. Fue el primer disco de Brian Johnson, el vocalista que tienen actualmente con los AC/DC, porque habrá que recordar que antes el cantante era Bon Scott, que de repente pues falleció y demás, y de repente buscan a y no sabían qué era lo que iba a pasar. Y sin embargo, a pesar de que habían cambiado de vocalista, a pesar de que la gente estaba acostumbrada a otro tipo de voz, fue un mega hit. Y otra de las canciones emblemáticas de este disco es You Shook Me All Night Long, que también pues es un super éxito mundial, y la otra canción, Hell Bells, ¿no? Que son así como que las tres canciones más famosas, pero insisto, igual que con los Eagles, si no eras fan de AC/DC, no conoces todas las canciones Es emblemáticas correcto. que trae este disco, ¿no? Es correcto. Porque pues únicamente dices Back in Black, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Avancemos, Alex. Avancemos. Ok, bueno, y otro de los discos importantes, que no sé si qué te parezca, el señor Albóndiga, Midlove, que hizo un disco extraordinario al lado de Jim Steinman, que era un tipo que se dedicaba a hacer musicales. Entonces, tú escuchas este disco
y es muy parecido como a una ópera rock, o es muy parecido a como si fuera, ¿qué te diré? Pues el soundtrack de un musical, ¿no? Y además, pues en su momento llamó mucho la atención esta portada roja, con este personaje como salido de Ultratumba y como que el héroe de la película yéndose en una moto, dando la impresión pues del rock y demás, ¿no? Y el título, ¿no? El murciélago que sale del infierno, el Bat Out of Hell. ¿Qué comentario te merece esta producción, mi estimado? Híjole, la verdad es de que es un disco muy, muy bueno, pero creo me había detenido a hacer este comentario en los dos discos anteriores, porque me parece que es muy oportuno hacerlo ahora en este tercero, que si memoria no me falla ya alguna vez lo habré comentado, Alex, pero yo creo que gran parte del éxito del LP era que se lanzaba el sencillo y tú te atrapaba la canción del sencillo, juntabas tu dinero para comprar el long play y ya cuando lo ponías, pues tenías que sacarle todo el jugo posible a ese disco, ¿no? No era nada más escuchar la canción que te gustaba, ¿no? Sino que ya ahora sí lo dejabas correr y te enganchabas con otras canciones, ¿no? Y yo creo que fue algo que pasó con este disco, puesto que creo que fuera de este disco me atrevería a pensar que fue el mayor éxito de esta banda, de Meatloaf. Sí, que después sacaron la segunda parte. Ajá. Y que también tuvo un regular, muy buen éxito. Ajá. También vendió muchos millones de copias, pero no se compara con este material discográfico, que en su momento sí llamó mucho la atención porque era un disco muy extraño. En las compañías de discos nadie lo quería porque se salía de lo establecido, de lo convencional, y además porque era un disco donde pues las canciones eran muy largas, todas pasaban de 5 minutos, había una de 8, que en particular me gusta mucho, Paradise by the Dashboard Light, que me parece un rolononón, y bueno, la otra que me gustaba, 2 Out of 3 Ain't Bad. No sé a ti qué canción te gustaba de ese material. Híjole, pues era un disco que la verdad yo lo disfrutaba mucho escuchándolo de arriba abajo, ¿sabes? O sea, para mí sí era como estos discos llamados conceptuales, ¿sí? En los cuales me parecía que no podía brincarme, ¿no? Era de esos discos que yo dejaba correr, o bueno, no dejaba porque aún lo escucho. Dejo correr desde el principio hasta el fin y me sigue encantando, y para mí es como, la expresión es equivocada, yo lo sé, pero es como un buen libro, ¿no? Que no puedes brincarte, necesitas escucharlo de corrido, que sería la recomendación que Rulas les haría a ustedes. Bueno, así es de que ya lo saben, si no lo han escuchado, búsquenlo por cultura general, porque también es uno de los discos importantes, pilares del rock, y que sentó un precedente muy importante, 50 millones de copias. Y ya que estamos hablando de los 50 millones de copias, hay otra banda que pues es muy popular en el mundo, y que incluso en México tenemos una expresión con el nombre de la banda, ¿no? Y me refiero a Pink Floyd. Sí. No, sí. Ya te acordaste de los hijos de su Pink Floyd, ¿no? Claro. Sí, lo dijiste de manera muy sutil, lo supiste decir muy bien, bajado ese balón, mi querido Alex. Y sí, este disco también es imperdible, es un clásico, sí, sin duda. La producción, la música, hay algo que siempre tuve pendiente en mi vida, que fue escuchar a Roger Waters, porque dicen que era simplemente sensacional en vivo, ¿no? Pero este disco es fenomenal, es estupendo. La verdad, no creo que no lo he dicho en qué show, sí lo he dicho en en las pláticas de bar. No, en Sin Licencia para Conducir, que yo le tengo mucho respeto a las adicciones, porque sé que si entrara en ese mundo sería muy difícil salir. Las pocas que he llegado a tener han sido difíciles. Entonces, pero dicen que este disco, escucharlo bajo los efectos del pastito vacilador, mi querido Alex, es otro mundo. Del pachuli. Es correcto. Ok, acabas de tocar un punto bien interesante. De mi buen amigo Israel Tena. Ya lo que más.
No, él me lo platicó. Okay. Porque y te dijo que lo puedes hacer público. Porque el amigo de un amigo suyo, okay. De repente un día yo le decía, oye, es que sabes qué, yo no entiendo cómo puedes ser tan fan de Pink Floyd, ¿no? O sea, realmente, fuera de Another Brick in the Wall, pues a mí no me gusta así que digas gran cosa, pues no. Y ni siquiera esa canción viene en este disco, ¿no? Ajá. Es así como el más famoso, porque ese viene en el disco de The Wall. Claro. De este material te podría decir que he escuchado Us and Them, he escuchado Money y he escuchado Time, y así que tú digas, ay, cómo me encanta, pues no, ¿no? O sea, los escuchas como por cultura general, pero él sí era súper fan, y no solamente de este disco, sino de toda la obra de Pink Floyd, y así como tú estaba como endiosado con Roger Waters. Conozco a otros amigos que dicen es que no, Roger Waters es un farsante y el chido ahí era David Gilmour. Cada quien, ¿no? En fin. Pero el chiste es que yo le dije, no lo entiendo. Y justo me decía eso. Pues es que un amigo me dice que para poder entenderlo tienes que hacer el viaje completo, ¿no? Y entonces tienes que estar ahí con tu porro, con tu churro e irlo degustando poco a poco. Dice, y entonces la dimensión es distinta porque te hace proyecciones y me decía que te hacía escuchar cosas que no escuchabas y que te hacía imaginarte toda una película y que te aventabas un viaje, no. ¿Qué barco a Venus de Mecano te quedaba guando, no? O sea. Sí, la verdad es que, insisto, nunca ha sido, las adicciones no son lo mío, y bueno, nunca he experimentado una experiencia así. Imagínense si lo hiciera y luego todavía con Pink Floyd, que dicen que despierta todo este tipo de sensaciones, mejor no. Mejor sigo escuchando mis discos viejos. ¿Y si te gustan? No soy muy fan, porque sí creo que me hace falta despertar la conciencia de otra manera, pero como ya les dije, prefiero quedarme con la idea vaga de que así es como funciona. Ok, y otra de las características que tiene este disco es la portada, que también las portadas de Pink Floyd eran emblemáticas, y pues este prisma y demás, pues llamaba mucho la atención. Mi estimado, y bueno, pues llegamos a otro disco muy importante, avancemos. Que estamos hablando del disco del guardaespaldas, de esta película que hizo la señora Whitney Houston con Kevin Costner, que fue todo un éxito mundial y que tuvo un éxito impresionante y que gustó muchísimo, mi buen. Un disco impresionante y que tuvimos la oportunidad de disfrutar de una canción enorme que había hecho la señora Dolly Parton y que hicieron una versión especial para este disco que supera la original, que es I Will Always Love You. Sí, ya lo hemos hablado, ya lo habíamos platicado sobre este disco en particular. Le comentaba, Alex me decía, ¿tu favorito? Le digo, no, realmente no es propiamente mi favorito, sino recuerdo que a un amigo le fascinaba, entonces cada vez que iba a su casa era obligado que pusiera su disco de el soundtrack del Bodyguard. Así es, con la Wendy Houston. Oye, ya que seguimos en el tema de los soundtracks, hay otro soundtrack también increíble que solamente está 5 millones de copias abajo, que en algún momento los va a alcanzar. Estamos hablando que vendió 45, y el soundtrack de la película de Fiebre de Sábado por la Noche con el señor John Travolta, que también fue todo un suceso mundial, pues resulta que vendió únicamente 40 y que hizo famosísimos en todo el mundo a los hermanos Gibb, conocidos como los Bee Gees. Los villistas, ¿es correcto? Exactamente. Sí, un gran disco, y yo también estoy seguro de que esta canción siempre tiene una constante en el hecho de popularizarse, y bueno, cada vez que John Travolta da alguna nota por ahí o daba alguna nota por ahí, subía de peso, etcétera, se hacía una cirugía, siempre la referencia era de esta película. Y obviamente, como bien dices tú, pues los Bee Gees es ahí la parte fundamental de este soundtrack. Y bueno,
a decir verdad, creo que todos en algún momento cuando escuchamos por primera vez a los Bee Gees pensamos que eran voces femeninas, ¿no, Ale? Sí, porque, pues bueno, se hicieron muy popular el falsete, que era como algo muy extraño, no era común escuchar que la gente hiciera eso, y sin embargo tuvieron un éxito impresionante. Y así como hablamos de que Pink Floyd entró en la cultura popular mexicana con esta expresión de los hijos de su Pink Floyd, pues también este disco entró durísimo en la cultura popular mexicana cuando a alguien le haces una burla, ¿no? Y fulanito de tal, pues sí, es que es de la época de los Bee Gees. Y dices, no, pues no está tan grande de los villistas, ¿no? Entonces también lograr eso, meterte a un país que no es el tuyo, con un idioma diferente y generar este tipo de expresiones culturales, pues significa que sí tuviste éxito, mi bueno. Así es, mi estimado amigo. Y bueno, pues un disco que no se deben perder y que fue tan popular que hasta Cepillín hizo una versión de este disco. ¿Es en serio? Y yo lo tuve. ¿Es en serio? ¿De verdad? Ok. Búscalo. Me gustaba más el de los Bee Gees, por cierto. Un poquito. Oye, y para cerrar este conteo, vámonos. Digo, no podía faltar una mujer. ¿Y qué mujer? Estamos hablando de la señora Shania Twain. Guapísima. Muy guapa. Muy, muy guapa. Cuando salió este disco, Lo compraste por la portada. Lo compré por la canción, ya te dije. La verdad es que la canción sigue siendo mi favorita. You're Still the One. Es correcto. Es una canción que me sigue encantando. Cada vez que la escucho me fascina. Es una de mis canciones favoritas que seguramente formarán parte de mi soundtrack de vida, mi querido Alex. Y la verdad fue un disco que sí, reconozco que sí compré ya en CD y que lo repetí en varias ocasiones, pero mi canción favorita sigue siendo la misma. A mí me gustaba más That Don't Impress Me Much, que hablaba de Brad Pitt, y por supuesto la canción icónica de Man, I Feel Like a Woman, que incluso fue utilizada por una marca de cosméticos y que pues hizo que la canción fuera pues muy popular, ¿no? Y este juego de palabras, hombre, me siento como una mujer. Sí, y yo la he escuchado, o sea, como que esta canción... Y tú decías, mujer, me siento como un hombre. Esta canción la he escuchado en múltiples campañas publicitarias y la verdad es que tiene un empuje bien, bien cañón. Y que te ha tocado verla en esos lugares non santos a los que vas, donde las mujeres se van despojando poco a poco de sus prendas de vestir y es una de las más bailadas, no te hagas. Es una estupenda herramienta de marketing. Y sobre todo cuando dices, come on, girls. Ya, vámonos. Alejandro. Ok, bueno, nada más para terminar, mi estimado, para terminar con este disco. Un dato curioso, el productor fue el señor Robert John Mudd-Lange, que de repente dices, ¿y ese mono quién es? Bueno, pues era el productor de los discos de AC/DC, era el productor de los discos de Def Leppard, era el productor de cabecera de Bryan Adams, por mencionar a tres de los principales. Y de repente dices, ¿qué estaba haciendo con música country? ¿no? Ajá. Y entonces, pues por azares del destino, se conocen con Shania Twain, al cuate obviamente le gustó. Busquen al señor Robert John Mudd-Lange, no es muy agraciado físicamente, pero con ese talento, pues se ligó a la guapa de la película, ¿estás de acuerdo? Se casó con ella, hicieron muchas canciones juntos, tuvieron mucho éxito, y como pues estas historias de repente pues terminaron separándose, Shania ya sigue haciendo su vida aparte, él también, se fueron a vivir a Suiza por el tema de los impuestos, igual que Tina Turner, en fin. Y lo curioso y a lo que iba es que la influencia de este hombre en este material discográfico cambió la música country para siempre, porque le dio un toque rockero, le dio un toque pop, que de hecho para los gringos fue muy difícil escuchar, porque decían, esto no es country. A mí me pasó. O sea, yo cuando por primera vez escuché a Shania Twain y que decían que era la reina de la música country, pues yo dije, no, pues no me gusta, no, pues es la música grupera gringa. Pero de repente lo escuché y dije, ¿dónde está el banjo? O sea, ¿dónde están los instrumentos tradicionales del country? Y era porque Robert John Mudd-Lange había metido la mano. Y Shania Twain se atrevió a transgredir las reglas que después, pues, las capitalizó en grande Taylor Swift. Sí, sí, es una historia muy parecida, a eso iba, pero
este disco es imperdible y más ver este rostro maravilloso de la buena señora Twain. Efectivamente. Y bueno, mi estimado, pues ya Vámonos. les dejamos a nuestros amigos tarea para que escuchen estos discos completos y que también nos digan su opinión. Nos vamos, mi Rulas. Vámonos. Vámonos, seguimos en comunicación. Recuerden, sigan en sintonía con Carisma TV porque la vida y el show tienen que seguir. Sí, tienen que seguir. Adiós.